Bueno, muchas gracias a todos. Tengan muy buenas tardes. Yo quisiera agradecerle a Gabriela por la invitación a este espacio. También quisiera agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, su paciencia. Y bueno, si les parece, yo comenzaría con una pequeña disertación a propósito de cómo impulsar el tema del consumo local, que es para lo que me han pedido que les dicte una pequeña charla. Entonces, no sé, Gabriela, si no es más, arranco. Eh, Profe, pues permítame, yo lo presento. Bueno, ok, listo. Bueno, compañeros y compañeras para los que nos están acompañando hoy, porque yo le preguntaba a profe que si su merced tenía luz, porque sabemos que en algunos sectores de la ciudad se fue la luz, entonces tenemos algunos inconvenientes con algunos compañeros que no han podido unirse porque pues no tienen luz en este momento. Sin embargo, estamos grabando la sesión para poder compartirla con el resto de los chicos y chicas que no han podido unirse. Bueno, yo les presento entonces al profe Julio César Riascos. Él es el coordinador o el director del Centro de Estudios de Desarrollo Regional CEDRE de la Universidad de Nariño. Es un profe que tiene un montón de libros, si vieran eso, ha sacado un montón de libros, de economista, y bueno, tiene una maestría también, ay, no me acuerdo en qué tiene la maestría. Profe Julio, ¿en qué es en su maestría? Profe, no lo escuchamos, active su micrófono. Perdón. Tengo una maestría en finanzas y otra en economía. Y bueno, fue profesor mío de la universidad, es un excelente profe, sabe muchísimo, lo admiro mucho y bueno, espero que todo lo que nos va a conversar el día de hoy nos sirva para poder encontrar esa solución a ese reto tan enorme que tenemos en este laboratorio de innovación. Bueno, no, muchas gracias a ti, Gabriela. Nuevamente un abrazo fraterno a la universidad y a todos los estudiantes. Y bueno, yo quisiera plantear algunas pequeñas reflexiones a propósito del tema que nos reúne, pasando directamente al grano, que es lo que nos interesa, cómo estimular un poco el consumo local. Voy a charlar a propósito de algunos autores y de algunos libros, y si tienen alguna inquietud, siéntanse en la libertad de interactuar conmigo en el momento en que lo consideren pertinente. Bueno, cuando analizamos el consumo, básicamente el consumo es una de las variables más importantes de la economía. La actividad de consumir es una actividad elemental no solamente de los seres humanos. Mucho antes de que hubiese una economía entre nosotros, las especies anteriores a la humanidad misma necesitaban consumir para sobrevivir. Y básicamente el primer microorganismo en la faz de la Tierra tuvo que consumir una serie de nutrientes que le permitieran desarrollarse aún en las condiciones más hostiles del ambiente. En economía, sin embargo, bajo el ordenamiento de la actividad económica, de la actividad productiva, el consumo es una variable crítica porque no solamente permite de alguna manera que las empresas tengan información de aquello que tienen que producir, sino que al mismo tiempo le permite a los individuos que obtienen un ingreso saber en qué lo pueden gastar. No obstante, el consumo es una variable crítica, es una variable problemática porque un individuo con un ingreso limitado tiene que tomar decisiones sobre lo que va a hacer con ese ingreso. Y lo llamamos consumidor cuando lo que hace es tomar ese ingreso y gastarlo en bienes y servicios que le van a generar una satisfacción a necesidades elementales, básicas, ¿cierto? Que le van a implicar una erogación de recursos que no va a tener una recuperación. Entonces, lo que debemos admitir, de hecho, de entrada, es que cuando una persona acepta ser consumidor, lo que va a tener es que sus ingresos se van a ir gastando periódicamente y no van a tener recuperación. La otra posibilidad que existe es el concepto de inversión y sucede cuando el individuo, con ese ingreso que es limitado, decide sacrificar o posponer un poco el consumo inmediato, ¿cierto? Para utilizarlo, por ejemplo, en alguna actividad productiva y que esa actividad productiva le genere un ingreso hacia el futuro. Esta actividad es lo que le llamamos básicamente la inversión. Y la inversión básicamente está facultada por tres elementos esenciales. A saber, el primero tiene que ver con la rentabilidad. Nadie invierte en un negocio si ese negocio no es rentable. Segundo, el nivel de liquidez. Esto significa que si yo invierto, qué sé yo, 100 pesos, que esos 100 pesos vuelvan lo más rápidamente posible a mi bolsillo. Y finalmente, el nivel de riesgo o seguridad, que es un tema esencial que nos dice básicamente qué tan constante es el flujo de ingresos que se pretende percibir a lo largo de una actividad productiva. Así que, de alguna manera, cuando nosotros nos encontramos con individuos que hacen el consumo, ese consumo se advierte como una situación pasiva por parte de un individuo que básicamente lo que pretende no es otra cosa sino satisfacer necesidades inmediatas. Por ejemplo, comprar una casa, comprar un carro, ¿cierto? En lugar, por ejemplo, de invertir en el mercado bursátil o, qué sé yo, tener su propia empresa. ¿Qué factores estimulan el ingreso, perdón, el consumo? Pues básicamente la variable crítica, que es el ingreso. Los individuos que más
ingreso tienen son aquellos que más consumen. Keynes, en un libro que probablemente ustedes han escuchado, que es La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, planteó por primera vez una situación en la que la relación ingreso-consumo no era proporcional. Y no es proporcional porque, por ejemplo, si un individuo tiene que sus ingresos se incrementan en 1.000 pesos, pues lo que hace es consumir, dice la teoría de Keynes, 800 pesos. Y deja 200 pesos, básicamente como producto de lo que Joaquín de Estefanía llama la economía del miedo. Y es el hecho de que, como no tengo todo seguro, entonces tengo que ver cómo me hago unos recursos tratando de anticipar lo que podría suceder en el futuro. Y es que si en el futuro, por ejemplo, me quedo sin trabajo, entonces básicamente lo que yo haya ahorrado, que es esa parte del ingreso que yo no consumo y que decidí abstenerme de gastar, pero que no invierto tampoco y que se queda congelada en el ahorro, pues esa parte me posibilitaría a mí sobrevivir en el futuro. Entonces, básicamente Keynes plantea que el crecimiento del consumo es un crecimiento que va al mismo tiempo que el crecimiento del ingreso, pero que resulta inferior. Es decir, nuestro ingreso puede crecer más rápido, pero nuestro consumo también crece, pero crece un poco más lento. Digamos que si estuviéramos hablando de una competencia, ¿cierto? Y un carro es el ingreso, ese carro va mucho más rápido que el otro carro, que es el carro del consumo. Y esto básicamente se explica porque los individuos tienen una propensión a ahorrar porque de alguna manera tienen un cierto temor hacia el futuro y por lo tanto se anticipan a un escenario hostil en el futuro a través de los recursos de ahorro. Entonces, cuando los individuos deciden ahorrar más y sacrificar su consumo, básicamente lo que tenemos es que la economía pues va a tener que de alguna manera las ventas y los ingresos operacionales se van a reducir. De otra parte, si los individuos se abstienen de consumir y lo que deciden es invertir, la inversión va a implicar otro tipo de consumo, pero ese consumo es recuperable. Entonces yo invierto, por ejemplo, en maquinarias y equipos, invierto en edificaciones, invierto, por ejemplo, en educación. Todas esas inversiones implican unas erogaciones de capital que al final yo espero que se puedan recuperar. Yo pongo a trabajar a un trabajador y sé que al final de un cierto periodo el producto de su trabajo me va a generar a mí un valor que pueda ser el necesario para pagar la nómina, pero también que me permita a mí tener un margen de utilidad. Entonces, ya sea que yo ahorre o ya sea que invierta, el tema es que estas actividades, a su vez, van de la mano con el consumo. Porque a pesar de que una persona que no consuma y que se dedique a ahorrar o que se dedique a invertir, esa persona no le inyecte tantos recursos a la economía bajo la forma de consumo, sí lo hace cuando, por ejemplo, lo hace bajo la forma de inversión. Y en el sentido práctico, el ahorro es una variable crítica porque lo que usted ahorra en el banco lo invierte por usted. Entonces ahí hay un cambio de la gestión de riesgo, básicamente, y se nos vuelve un asunto complejo porque básicamente el banco utiliza los recursos que usted deja en su cuenta de ahorros o en su CDT para ganar más recursos de los que usted obtiene simplemente por el ahorro. Y además el banco también le cobra a usted, pues básicamente por el uso de una tarjeta de crédito, de una tarjeta de débito, le ofrece un seguro de vida, etc. Una variable también que puede impulsar el consumo, además del ingreso, es el nivel de precios. Pero el nivel de precios también se nos convierte en una variable crítica, porque básicamente cuando hablamos de precios, pensamos en que si los precios son bajos, nuestro ingreso nos sirve para comprar más. Y en ese caso ese ingreso se transforma en un ingreso real. Por eso nuevamente vuelvo al tema de que la variable crítica para entender el consumo es el ingreso. Pero los precios juegan un papel decisivo, puesto que si los precios son elevados, nuestro ingreso se deteriora. Y por otro lado, si los precios son bajos, ¿cierto? Nuestro ingreso se incrementa. Cuando uno va, por ejemplo, al supermercado y se da cuenta, por ejemplo, que ciertos productos se han incrementado en su precio, pues uno compra menos de esos productos. Y esa es una lógica económica, finalmente, detrás de todo esto. Entonces, básicamente, uno empezaría a preguntarse por qué los precios suben y por qué los precios bajan. Y realmente todo esto que tiene que ver con precios es un asunto complicado, porque si lo analizamos desde la óptica del empresario, el empresario cuando piensa en los precios, piensa en los costos que tiene de ganancia. Entonces, si los precios son elevados, son o porque los precios se incrementan a partir de un incremento en los costos, y estos pueden ser costos, por ejemplo, por el uso del mismo capital que se reflejan en la tasa de interés, o pueden ser también el producto, por ejemplo, de elevados salarios. Como sea que se trate, los costos pueden ser elevados. Y si mi margen de ganancia es también elevado, pues los precios se van a volver todavía mucho más elevados.
Y eso implica entonces que el consumo, cuando va a hacerse posible, se deteriore básicamente por un deterioro en el nivel de ingresos. Entonces, Michael Porter escribió sobre la competitividad y uno de los elementos primordiales de la competitividad, uno de los elementos que nos permite competir, ¿cierto? Además de aspectos de naturaleza cualitativa que son siempre muy trascendentes, está básicamente en el nivel de precios, ya sea de una empresa o ya sea, por ejemplo, de la economía de un país. Si, por ejemplo, en Pasto, nosotros vemos cómo es el nivel de precios de los bienes y servicios básicos, uno en comparativa con ciudades como Bogotá o Medellín, uno encuentra que Pasto tiene unos precios relativamente bajos y que es una ciudad que para vivir resulta ser relativamente poco costosa. Sin embargo, por ejemplo, si usted se va a países, por ejemplo, como Argentina o como Chile, se va a encontrar que el precio de un bien básico es bastante elevado y eso afecta en muchos sentidos, esto afecta en muchos sentidos eh, la capacidad misma de consumo y de crecimiento de la economía. Por otra parte, es importante comprender, entender el hecho de que cuando un empresario logra hacer una buena gestión de los costos, esto es, negociar y optimizar la estructura de capital y, por ejemplo, negociar y optimizar la estructura de nómina, pues esto puede verse reflejado en unos costos pequeños y es algo que le interesa mucho al empresario porque el empresario básicamente, si pensamos en el empresario racional, a él le interesa minimizar sus costos al tiempo que maximiza sus beneficios. Y los economistas generalmente son, digamos que profesionales que toman todo esto a nivel cuantitativo y buscan crear funciones en las que minimizan una función de costos al tiempo que maximizan la función de ingresos. ¿Esto qué posibilita? Esto posibilita en últimas que las empresas produzcan y produzcan activamente. Entonces, cuando una empresa es capaz de reducir sus costos, optimizarlos, es posible que ella, cuando va a definir los precios, pueda maximizar su margen de ganancia, pero que esto no se note tanto porque está minimizando costos y entonces incluso hacer que los precios se reduzcan a pesar de que el margen de ganancia crezca, básicamente porque lo que está haciendo que los precios caigan es una adecuada gestión de costos. Entonces, el tema de los costos es esencial y para manejar el tema de costos hay que conocer mucho sobre contabilidad, hay que conocer mucho sobre finanzas, hay que conocer mucho sobre macroeconomía monetaria, porque, por ejemplo, cuando el Banco de la República determina que las tasas de interés de referencia suben, esto implica, lógicamente, unos desestímulos en la inversión que van a implicar que, por ejemplo, endeudarme para colocar mi propia empresa va a ser mucho más difícil y voy a tener que, si quiero recuperar las ganancias, colocar precios elevados. Esto implica una pérdida de competitividad. La pérdida de competitividad en este caso se da porque no puedo hacer una adecuada gestión de costos y finalmente eso se va a ver reflejado en lo que Marx llamó la forma externa, que serían los precios. Si los precios son muy elevados, entonces, por un lado, ¿cierto? Los empresarios estarán, digamos, estimulados a producir más porque en los precios elevados posiblemente crean que van a encontrar mayores márgenes de utilidad. Pero si el tema es que los precios se están incrementando por costos, lo que va a pasar es que esa inversión no va a durar mucho tiempo y la inversión cae. Fuera de que con precios elevados las personas no consumen, ¿cierto? Los precios elevados tarde o temprano se terminan, digamos, implicando con una mayor demanda, una menor demanda de bienes y servicios. Y al mismo tiempo eso hace que las ventas de las empresas caigan. Y cuando las ventas de las empresas caen, entonces caen también los niveles de ingresos operacionales y por lo tanto caen, lógicamente, las expectativas de ganancia y se reduce el nivel de empleo generado por las empresas. Una variable crítica también, que obviamente va de la mano con el consumo, es el empleo. Pero el empleo nuevamente relacionado con el nivel de ingresos. El nivel de ingresos se constituye en una variable que se genera a partir del trabajo de los agentes económicos, ya sea que ellos actúen como trabajadores o ya sea que ellos actúen como empresarios. Toda persona que trabaja se hace un nivel de ingresos. Y casi que una condición básica para consumir es tener ingresos, nuevamente, ¿cierto? Casi que podríamos decir que toda persona que tenga ingresos se los termina gastando en algo que va a terminar consumiendo. Hay teorías un poco más elaboradas, más complejas, que implican incluso hablar de elementos intertemporales. Vamos a meter un poco el tema de la intertemporalidad, que es un poco más complejo, pero es fascinante, porque nos permite ver que también la naturaleza espacial y temporal incide. Básicamente, cuando hablamos de intertemporalidades, me refiero a individuos que, por ejemplo, prefieren ahorrar mucho el día de hoy, invertir mucho el día de hoy, para consumir mucho más mañana.
Entonces, por ejemplo, qué sé yo, las personas que estudian en la universidad y que no trabajan porque se concentran en la universidad, están pensando en que esa posibilidad que le da la universidad de formación les posibilite mejores condiciones de ingreso, que a su vez les posibiliten un mejor consumo en el futuro. Luego, usted aquí tiene que la intertemporalidad precisamente le hace ver que factores como la educación pueden influir en el consumo. Por ejemplo, qué sé yo, si usted después de esta conferencia tiene ganas de comprarse un libro de finanzas, básicamente lo hace porque en el contexto educativo, cultural, sociocultural, ¿cierto? Usted se ve motivado a consumir ciertos bienes que no consumiría si, por ejemplo, hubiese estudiado otra cosa. Si, por ejemplo, usted hubiese estudiado psicología o hubiese estudiado medicina, el consumo de libros de finanzas no tendría ninguna relación intertemporal. Entonces, básicamente, todos estos años de formación que usted tiene lo van impulsando que usted vaya enfocando sus tendencias de consumo a unos bienes por efectos de la educación, que pueden ser extensibles también al tema de la cultura. Básicamente, uno termina consumiendo lo que culturalmente a uno le agrada. Entonces, por ejemplo, cuando usted va al cine y quiere ver, por ejemplo, una película de un determinado director, por ejemplo, David Fincher, entonces usted dice, es porque me gustan las películas de David Fincher, y eso implica que usted tiene una determinada cultura que termina afectando sus patrones o sus cánones de consumo, de aquello que consume, de lo que efectivamente no va a consumir. También existen elementos, además de los intertemporales y espaciales. Los espaciales se refieren básicamente a qué pasaría con usted si usted no hubiera nacido en Colombia. ¿Qué cosas consumiría usted si hubiera nacido en Estados Unidos o si hubiera nacido en Alemania? Entonces, la distribución geográfica, el espacio, también define en buena medida los hábitos de consumo de los individuos. Además de eso, podríamos decir que también las condiciones de salud de los individuos implican variables críticas a la hora de determinar qué se consume y aquello que no. Por ejemplo, si usted es uno de los individuos en este mundo que sufre la anomalía de Epstein, que es una singularidad patológica que se da en el corazón, y usted, por ejemplo, no puede, digamos que absorber ingestas de sal porque eso sube su presión arterial, o si, por ejemplo, usted no puede consumir alcohol porque eso tiene un perjuicio en el funcionamiento renal, o, por ejemplo, si usted de alguna manera tiene algún problema oftalmológico que le impide, por ejemplo, trabajar frente al computador X periodo de tiempo, pues básicamente usted va a limitar sus opciones de consumo por términos de salud. Entonces, por ejemplo, los pacientes que sufren de patologías nefrológicas, ellos se van a ver implicados en el hecho inexorable de que no pueden consumir sal, por ejemplo, o no pueden consumir carne roja, ¿cierto? Y esto de alguna manera también afecta a los patrones de consumo. Para terminar esta disquisición pequeña, porque el tema es muy amplio y complejo, yo quisiera plantear una posición sobre el consumo, y es que finalmente nosotros vivimos en una sociedad en donde se nos plantea que básicamente todo se resuelve a partir del consumo. Y cuando usted estudia sus primeros cursos de microeconomía, el profesor generalmente le dice que va a estudiar una función de utilidad y que esa función de utilidad es algo así como la felicidad humana explicada por el consumo de unos bienes y servicios. Vivimos en una sociedad en la que pensamos que el consumo es la variable crítica y es la variable más importante, porque de alguna manera consumir es una necesidad y produce felicidad, ¿cierto? La pregunta clave aquí es si todo lo que uno necesita para ser feliz se puede explicar a través del consumo. Y los autores en economía, como Selder, han planteado, por ejemplo, que cuando usted tiene tiempo con pareja, ¿cierto? Cuando usted tiene tiempo con amigos, cuando usted tiene tiempo con familia, está consumiendo un bien que es escaso para todos, que es básicamente su tiempo. Eh, Básicamente esa era la reflexión final. No sé si tengan inquietudes, preguntas, sino básicamente esa era como la reflexión sobre algunos de los factores determinantes del consumo. No sé si lo que esperaban era una conferencia un poco más sobre cómo estimular el consumo en la región, pero si quieren hacerme preguntas sobre ese tema, también las podemos trabajar en este espacio. Bueno, chicos, de los que están en el reto, por ahí está Jairo, a ver, a quién más miro, a Carlos, que quieran preguntar algo al respecto sobre el tema, o igual las otras personas que nos están acompañando, que quisieran preguntarle al profe Julio, si sobre el tema que nos acaba de hablar en este momento, o también sobre la opción que nos dio al final de cómo estimular el consumo local. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Muy buenas tardes, profe Julio. Mucho gusto. Mi nombre es Jairo Botina. Yo quería hacerle una pregunta sobre, digamos, cuando se requiere hacer un, digamos, un consumo
local, ¿se puede hacer como estrategias o alianzas, digamos, para poder incentivar eso? ¿O no? ¿O es mejor, digamos, realizarlo de otra manera? Correcto. Bueno, hay estrategias, lógicamente hay estrategias de mercadeo. Yo no sé si ustedes conocen el concepto de marketing político. Como ustedes saben, hoy en Estados Unidos estamos en periodo electoral y básicamente lo que hace un candidato, ¿cierto?, es generar toda una estrategia de marketing para que la gente finalmente consuma su marca, que es su propio nombre, y poder así alcanzar un objetivo que en este caso es llegar, por ejemplo, a la presidencia. Si hay un marketing político que se puede consumir, pues lógicamente hay un marketing y hay una estrategia para pensar, por ejemplo, en, digamos, impulsar el consumo mediante una serie de estrategias conjuntas. Entonces, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, hoy se ha pensado que los individuos jóvenes van a vestir jeans. A los chicos, a las chicas les gusta vestir jeans. Pero al mismo tiempo se dice, bueno, ¿y qué tipo de, por ejemplo, calzado va con los jeans? Y entonces se desarrollan las marcas de calzados. Dice, bueno, si vas a ir con un jean, por ejemplo, de la marca, qué sé yo, Levi's, entonces puedes llevarlo, por ejemplo, con unas zapatillas Nike, por ejemplo. Al mismo tiempo dice uno, bueno, ¿qué implica ser joven? Ser joven implica, por ejemplo, consumir redes. Entonces, resulta que uno puede encontrar en Instagram, ¿cierto?, que existe, por ejemplo, X número de seguidores a las zapatillas Nike. Y ahí se ofrece. Entonces, fíjense que ahí hay otra estrategia de consumo. Y usted en redes, así como tiene Instagram, ya Instagram implica que usted va a tener Facebook. Y si usted tiene Facebook, usted sabe que al mismo tiempo también tiene WhatsApp. Y que WhatsApp, por ejemplo, está también conectado con el sistema Android. Y que Android está conectado, por ejemplo, con iPhone. Entonces, y iPhone va a funcionar bien con Mac, ¿cierto? Con Apple. Existen estrategias de consumo. Y básicamente esas estrategias de consumo pretenden incluso definir la cultura de los individuos, la autonomía de los individuos. Entonces usted dice, bueno, soy joven, entonces los jóvenes tomamos Coca-Cola, ¿cierto? Los jóvenes tenemos Facebook, los jóvenes tenemos WhatsApp, los jóvenes trabajamos con redes, los jóvenes tenemos Instagram, a los jóvenes nos gustan Converse, nos gustan, por ejemplo, los blue jeans Levi's y nos gustan, por ejemplo, la chaqueta Chevignon. Y todo esto que estoy diciendo son marcas que de alguna manera compiten en el mercado, pero que a la par también generan una cultura sobre los individuos que los impulsa a consumir. Y esto sucede, por ejemplo, cuando una persona dice, bueno, ¿qué me sale si voy a comprar un blue jean? ¿Qué me sale con este blue jean? Entonces, en el caso de las chicas, por ejemplo, dicen, si voy a comprar una cartera, entonces que esta cartera me salga con estas zapatillas, ¿cierto? Y así, de alguna manera, vamos generando unas tendencias de consumo que culturalmente se van definiendo entre sí. No sé si hayan más inquietudes. Hola, profe Julio César, ¿cómo está? Mucho gusto, mi nombre es Jairo Antonio Coral. Primero, pues felicitarlo por esta charla muy interesante. Yo no conozco muy bien sobre el tema, no he leído de economía. Mi área de pronto es las humanidades en torno como a la literatura, la filosofía, pero me preguntaba en estos conceptos que usted nombra sobre consumos espaciales o intertemporales, si existen investigaciones aquí ya realizadas en lo local, no en lo regional, frente a algo que usted nombra cultura, pero no sé si valga el término aquí de psicología, si existen algunas conductas de pronto establecidas por parte de la región nariñense, debido pues a que somos una región agrícola, ¿no? No tenemos bastante industria, ¿no? Nuestros consumos están muy localizados como a lo ancestral. No sé si nos podría de pronto usted aterrizar de pronto hasta dónde es el límite de pronto del consumo, si no existen límites o algo por el estilo. Muchísimas gracias, profe. De acuerdo. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, es un asunto complejo porque tiene varios niveles. Si usted, por ejemplo, lo toma desde el punto de vista de las humanidades, sobre el tema económico hay varias posturas. Por ejemplo, hay una postura que plantea, por ejemplo, Max Neff, basada en el pensamiento de los griegos, y es que la economía es una rama que se deriva a partir finalmente de la filosofía moral. ¿De acuerdo? De ahí se deriva la economía como una ciencia social que inicialmente está asociada, por ejemplo, a las preocupaciones de Platón sobre cómo se edificaban las ciudades y cómo se tenían que distribuir los espacios en las ciudades para permitir, por un lado, que, por ejemplo, las ciudades estuvieran digamos, lo suficientemente dotadas de seguridad. Entonces había un ejército romano, un ejército griego, por ejemplo, y que en el centro de las ciudades, por ejemplo, también estuviera el tema del comercio y de la educación. Entonces la educación, básicamente, como un tema que estaba sobre todo enfocado para quienes iban a generar
procesos de liderazgo a nivel gubernamental, y el comercio, que era un mecanismo que posibilitaba que las personas pudieran hacerse a los ingresos, poder hacerse también a la satisfacción de sus necesidades a través del consumo, y que se pudieran hacer a un ingreso que básicamente los gobernantes implicaban un gravamen para obtener así, mediante el uso de impuestos, una serie de recursos que le pudieran dar sostenimiento a todo el aparato estatal. O sea que por ese lado, el asunto compromete un poco el tema de la filosofía y de las humanidades. Pero por otro, usted encuentra una perspectiva que es que el análisis económico es un análisis que más que depender de la filosofía, que básicamente es una reflexión propia de los seres humanos dentro de un elemento antropocentrista, si se quiere, pues era anterior a la humanidad. Es decir, por ejemplo, las hormigas consumen, el Australopithecus erectus, que era anterior al Homo sapiens, consumía, los dinosaurios consumían, ¿cierto? Y entonces tenemos otro tipo de análisis que dice que la economía más bien es un subsistema derivado de la misma biología, ¿cierto? Y esto nos plantea inmediatamente una pregunta importante, y es el hecho hasta dónde podemos consumir. Usted ha planteado un tema interesante, y es, ¿existen limitaciones al consumo? Y entonces uno diría, bueno, si vivimos en un planeta Tierra, y el planeta Tierra es un planeta limitado, ¿cierto? Hasta donde sabemos no existen otros planetas habitables, ¿cierto? En Marte no podemos vivir. Pues entonces la capacidad de producto, ¿cierto? El número de árboles, el número de carreteras, el número de áreas habitables son finitas. La cantidad de agua que tiene el planeta es limitada, la cantidad de oxígeno que tiene es limitada. Y por lo tanto, una idea, si la capacidad productiva se mueve dentro de atmósferas relacionadas con la capacidad del ecosistema para sobrevivir, está limitada básicamente porque estamos hablando de un mundo finito. Entonces el consumo también debería tener límites. Por mucha hambre que yo tenga, ¿cierto? Yo no puedo comer, así sea que tuviese el ataque de ansiedad más terrible de todos, yo no puedo comer como si no tuviera límites. Mi estómago tiene límites, ¿cierto? Entonces, yo soy más de la corriente de que el consumo es limitado. El hombre más rico del mundo es Jeff Bezos. Y se hizo famoso el año pasado porque en 15 minutos Jeff Bezos hizo 8.000 millones de dólares. O sea, ¿quién en este mundo en 15 minutos se hace 8.000 millones de dólares? Es una cifra brutal, ¿cierto? Y uno se pregunta, ¿cuántas vidas tiene que vivir Jeff Bezos para gastarse ese dinero que tiene? Jeff Bezos, para quienes no lo sepan, es el dueño de Amazon, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas vidas tendría que vivir el dueño de Amazon para poder consumir con todos los ingresos que tiene? Entonces, podrá morirse Jeff Bezos, ¿cierto? Más o menos el promedio de expectativa de vida de un norteamericano son más o menos los 93 años, ¿cierto? Si no estoy mal, Jeff Bezos está más o menos en sus 60. Entonces, uno diría, ni en ese espacio que le queda, él va a poder gastar toda su fortuna y no va a poder consumir todo lo que él tiene. Y ha comprado cosas súper estrambóticas, pero no le va a alcanzar el tiempo, ¿cierto?, para poder consumir todo lo que él tiene. Entonces, yo soy de la tendencia de que el consumo tiene limitaciones. Ahora, la pregunta también se refería a los esfuerzos que se han hecho en Nariño. Bueno, antes de eso, usted habló de las implicaciones psicológicas. Yo hablaba un poco sobre Keynes y decía, Keynes es un autor que plantea que hay una ley psicológica fundamental y que se refiere básicamente a que un incremento del ingreso implica un incremento del consumo, pero el incremento del consumo es menor que el incremento del ahorro porque los individuos tienen miedo frente al futuro y por eso deciden ahorrar. Yo les recomiendo, a propósito de estos temas del miedo, este librito de Joaquín de Estefanía que se llama La economía del miedo. Es un texto bonito porque plantea que básicamente elementos de naturaleza psicológica pueden interactuar en las decisiones de los individuos, ¿cierto? Entonces los individuos, por ejemplo, pueden consumir cosas por ciertos elementos de naturaleza psicológica. Si una persona siente mucho miedo, entonces, por ejemplo, esa persona puede consumir, por ejemplo, elementos que le reduzcan el miedo, ¿cierto? Incluso si ya es un problema que trasciende la psicología y que se va al campo de la medicina, entonces básicamente hay una persona que le va a ofrecer los servicios de psiquiatría y entonces que uno va a consumir. Sobre los esfuerzos en Nariño sí se han hecho esfuerzos, pero lastimosamente lo que se requeriría para tener una concepción amplia de lo que es el comportamiento del consumo es el cálculo del Producto Interno Bruto departamental. El Producto Interno Bruto departamental tiene unas cuentas, una de ellas es la inversión, otra cuenta es el gasto público, otra cuenta es, por ejemplo, las exportaciones, otra cuenta son las importaciones, y una cuenta es el consumo que pueden hacer tanto los hogares como el sector gobierno, porque el sector gobierno también consume. Ese tipo de investigación no se ha hecho, porque implica un análisis cuantitativo que pues, en el país lo hace el DANE, pero que lo hace a nivel nacional. Sin embargo, sí hay pequeños ejercicios de las tendencias de consumo, que por ejemplo entidades como la Cámara de Comercio hacen, tratando de mirar, bueno, cómo es que
están evolucionando las ventas, cuáles son los productos que se venden, cuáles son los productos que no se venden, y eso nos lleva un poco más a una estrategia microeconómica, que es una estrategia de marketing. Sobre el tema del sector agrario, que es un tema fundamental, porque básicamente nosotros sabemos que Nariño tiene el potencial para producir una gran cantidad de alimentos, tiene toda la infraestructura, digámoslo así, del ecosistema para hacerlo. No obstante, se encuentra impedida, primero, por situaciones de violencia que han sido estructurales a nivel no solamente de Nariño, sino de todo el país, pero en segundo término, por la falta de atención en la inversión, no solamente de capital humano, sino también de infraestructura física potencial que haga posible una industria agrícola en Nariño. ¿Cierto? Que yo creería que es un elemento fundamental para la generación de empleo. Si Nariño, que tiene la potencialidad, por ejemplo, de la producción de café, no recibe el apoyo para poder llevar ese potencial a una agroindustria del café que puede ser competitiva internacionalmente, pues básicamente Nariño no va a poder generar mucho empleo ni muchos ingresos y pues su calidad de vida no va a ser tan buena como debería ser. Es un tema que se ha estudiado, hay literatura, se ha estudiado por parte de colegas economistas, también de ingenieros del sector de la agronomía, de la agroindustria, pero digamos que todavía hay mucho por investigar frente a ese tema. Y yo pienso que, bueno, siempre lo que le sucede a uno en estos temas de investigación es que uno comienza a investigar un tema, comienza a estudiar algo, pero entre más estudia, más se da cuenta de lo que le falta por estudiar, entonces uno corre el peligro de pasarse toda la vida estudiando, pero eso tampoco es que sea tan malo, estudiar no es malo. No sé si contesté un poco a la pregunta desde varios ámbitos, porque tenía varios perfiles, Sí. pero bueno, intenté lo mejor que pude. Muchísimas gracias, sí, un excelente aporte, digamos, en esa introducción filosófica, antropológica, local, que es muy interesante reconocer pues que deben existir investigaciones y se las debe hacer, ¿no? Como usted dice, queda mucho trecho todavía por investigar y aprender y recorrer, pues qué bueno que estos espacios pues, brinden la posibilidad de reflexión pues, que estamos haciendo desde lo local, ¿no? Me gustaría que de pronto, gracias por la recomendación del libro también, aquí creo que lo anoté, si a mi correo de pronto me puede enviar algunos textos, investigaciones acerca de lo que usted de pronto habló este espacio, que sí me interesaría como leer y comprender un poquito más, profe, gracias. Sí, precisamente el día de hoy me publicaron un artículo que es sobre economía naranja y sobre el sector de la producción artesanal de Nariño. Entonces lo pueden conseguir en la página de la revista Tendencia. Si quieren yo se lo comparto con Gabriela para que ella a su vez pues, lo pueda compartir a todos los demás. Muchas gracias. No sé si hayan más inquietudes. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Yo, buenas tardes. Bueno, soy Eliana Flores, trabajadora social. Tampoco es que pues, sea experta en el tema de economía. Y mi pregunta se direcciona, bueno, primero comento pues que estoy en el equipo en el reto 4, que tiene que ver con lo de convivencia familiar. Entonces, mi pregunta se direcciona como eso, ¿no? ¿Cómo pues desde sus conocimientos, desde su perspectiva, todo esto de la pandemia, durante el tema de la pospandemia, ha afectado el consumo familiar, sí, el consumo familiar, y cómo esto interdependientemente pues también ha afectado al sistema económico en sí. Y cómo esto también en esas dos relaciones ha generado quizás posibles conflictos internos pues dentro de los núcleos familiares y en esa dinámica pues que se genera alrededor del consumo. Entonces sería como qué análisis podría hacer respecto a eso. Gracias. Vale. Bueno, Gabriela me había dicho que me iban a hacer preguntas, pero no me habían dicho que eran tan complicadas, pero bueno, intentaré responderlas. Hay, desde el punto de vista de la sociología, hay una hipótesis que es la hipótesis del broken windows. El broken windows, desde la sociología, es un enfoque que plantea que lo económico afecta lo sociológico, así como lo sociológico afecta lo económico nuevamente. Entonces, un ejemplo clásico es lo que pasa en una ciudad pequeña, como puede ser, por ejemplo, nuestra ciudad, en donde, por ejemplo, hay una crisis y entonces muchas de las empresas, por alguna razón, si se quiere llamémosle pandemia, cierran, dejan desempleadas a muchas personas, de alguna manera, entonces, el tejido social se ve vulnerado, empiezan a generarse problemas de inseguridad, porque las personas que no tienen empleo, que no tienen ingresos, igual necesitan consumir bienes y servicios, las facturas de energía no se van a pagar solas, entonces de alguna manera los individuos tienen que lograrse unos ingresos.
Y esto nos reúne, nos atañe desde el punto de vista económico a la teoría de Becker sobre economía del crimen, que implica que un individuo, ante unas situaciones complicadas, como por ejemplo el desempleo, la falta de ingresos, la falta de oportunidades, decide obtener ingresos a partir de una actividad ilegal. Entonces, en principio, lo que tenemos es que si unimos un poco las tesis del broken windows, que traduce algo así como las ventanas rotas, una traducción muy mala, por cierto, y de otro lado, reunimos un poco el tema de economía del crimen, planteado por Becker, Gary Becker, Premio Nobel de Economía, pero lo que tenemos es que lo económico y lo social están muy ligados, lo sociológico y lo económico van por la misma vía. En ese sentido, incluso los problemas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, que se pueden explicar por factores socioculturales como, por ejemplo, bajos niveles educativos, ¿cierto?, que impiden que las personas tengan una comunicación asertiva al interior del hogar. Pueden verse potenciados por el hecho de que, por ejemplo, el padre de familia no consiga empleo, la mamá no pueda conseguir empleo y, por ejemplo, los hijos tengan que dejar el colegio, tengan que dejar de estudiar. A esto incluso se le conoce como un fenómeno del trabajador adicional, y es que si el padre de familia queda desempleado, entonces la madre deja sus cosas, por ejemplo, en ese hábito muy convencional que tenemos de que la madre solamente se dedica a las cosas de la casa, cosa que ya se ha revaluado, pero entonces la madre también sale del hogar a buscar empleo, y si no lo encuentra, entonces los hijos dejan los estudios y se ponen también a buscar empleo. Y si la situación sucede así para todos los hogares, pues obviamente hay una gran cantidad de personas dispuestas a trabajar, pero por otro lado no hay empresas que los puedan vincular, o digamos comercios o actividades que los puedan vincular. Y eso genera un problema social difícil, porque allí es cuando tenemos como las combinaciones o los ingredientes que producen la violencia, ¿cierto? Probablemente la persona que más sabe de violencia en el mundo es Galtung, Johan Galtung, que incluso antes de que Santos estuviera candidatizado para ser el Premio Nobel de la Paz, Galtung también fue mencionado en algún escenario porque es una persona que probablemente tendrá sus 80 años y cerca de los 60 años que tiene, los ha invertido en estudiar el tema del conflicto a nivel de diferentes países y ha llevado a la resolución de muchos problemas de guerras a nivel del mundo y las ha solucionado a través de una metodología que él denomina como el transcendence. Entonces, básicamente, su pregunta es, bueno, la pandemia tiene efectos sobre lo económico y eso económico tiene efectos sobre lo que pueda suceder a nivel intrafamiliar, es decir, puede haber un problema, una disrupción en el hogar a partir de elementos de violencia, de violencia intrafamiliar suscitados a partir de una situación de menores oportunidades económicas y estas a su vez ser explicadas por los efectos de la pandemia, sí. ¿Existen investigaciones aplicadas al contexto? No. Desde el CEDRE, que es el centro de investigación que yo dirijo, hicimos una investigación sobre cómo la pandemia afectó lo económico. Pero cómo lo económico afecta a lo sociológico y particularmente a la estructura interna de los hogares, esa investigación no la conozco, aunque puede ser que algún colega de la región académico se haya metido en ese tema y haya explorado ese tema, a pesar de que no nos conozcamos. Puede ser que, bueno, si sucediera ese milagro de que nos conociéramos, podríamos articular las investigaciones, que sería algo bonito. Pero que es necesario, porque yo no creería que estemos hablando de un momento de post-pandemia. Si ustedes están enterados más o menos de lo que está sucediendo en Europa viene una segunda y tercera oleada de contagios. Y muy probablemente con el comportamiento que estamos asumiendo nosotros por estos días, que es que los primeros días estábamos muy temerosos, no salíamos de casa, las calles estaban totalmente vacías, no había transporte, no había nada, ¿cierto? Ahora, sin embargo, nos encontramos en una situación en la que definitivamente ya nos hemos relajado, y nos hemos relajado a un nivel tal que básicamente lo que nos encontramos es que tenemos condiciones para que nuevamente experimentemos una segunda o tercera etapa de contagios, por lo que no me parecería tan prudente hablar de post-pandemia todavía, a menos que tengamos una vacuna y que esa vacuna ya empiece a ser distribuida entre las diferentes poblaciones y sobre todo las más vulnerables. Eso creería que es la respuesta. Sí, muchísimas gracias. Me dio bastantes luces también para discutirlo, pues lo del reto con los demás compañeros del equipo. Muchísimas gracias. Gabriela, qué pena, te tengo que pedir Sí, profe, tranquilo. tiempo porque tengo un compromiso inevitable. De todas maneras, tú les De puedes hecho, nos compartir. extendimos como 20 minutos, así que muchísimas gracias. Entonces, les puedes dar los contactos a los chicos, a las personas que me quieran contactar y pues cualquier cosita que se me quede en el tintero la podemos resolver ya digamos a través del WhatsApp o a través del correo. Puedes darles mis datos de contacto. Muchísimas gracias, profe Julio, por haber aceptado la invitación. Un fuerte abrazo. Esperamos que podamos continuar trabajando en diferentes actividades y en diferentes cosas que puedan mejorar las condiciones también de nuestro territorio. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que tenga muy buena noche. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, gracias.